Bueno chicos, ahora vamos a ver el tema de español del día jueves 7 de mayo. ¿De acuerdo? El tema que nos corresponde es escribir un relato a partir de narraciones mexicanas. Aprendizaje esperado. Identifica aspectos relevantes de los escenarios y personajes de narraciones mexicanas. La referencia 2020-2020-0507, primaria cuarto, español, escribir un relato a partir de narraciones mexicanas. Te puedes notar de tu libro de la 108 a la 120. Muy bien. ¿Qué son narraciones mexicanas, chicos? Ya lo hemos visto y ya lo han visto. Yo creo que desde tercero o segundo lo han visto, que las narraciones son fábulas, cuentos, leyendas y mitos. ¿De acuerdo? Esas son las narraciones mexicanas. Ya las conocemos, ya conocemos su estructura. Ahorita como quiera lo vamos a ver. Al final les voy a dejar un video de una fábula y de una leyenda para que vean la diferencia, ¿de acuerdo? En su laboratorio van a ver, bueno, lo del laboratorio ahorita se los digo al final, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Un relato es la narración más o menos breve de una historia. México es un país rico en relatos que se originaron en las narraciones indígenas y que están conservados por medio de la tradición oral. Algunos de ellos son fábulas, cuentos o leyendas, ¿de acuerdo? Los temas están relacionados con la naturaleza y las tradiciones, por lo que sus personajes son animales, plantas, seres humanos, el sol, la luna, seres fantásticos, entre otros. Por ejemplo, la leyenda más común que se escucha es la leyenda de la Llorona. La leyenda de la Llorona, la leyenda de... puede ser... no se me viene otra, pero pues la más famosa es la de la leyenda de la Llorona, que básicamente es que es una señora que sale a la medianoche a llorar, a llorar por sus hijos. Ay, mis hijos, ay, mis hijos. Ahorita ya existen N número de cantidades de versiones de La Llorona. Hasta hay una película de La Llorona. Hasta ya ven el origen, el porqué, el cómo, el cuándo, el cómo era, el cómo no era, el cómo eran sus hijos, el por qué lloraba por sus hijos, cuál era el motivo de sus hijos, del por qué lloraba por sus hijos. Las fábulas son más fantásticas. La fábula que a mí se me viene mucho a la mente, que es mi favorita, porque yo la podía escuchar una y otra vez, es la de la liebre y la tortuga, que básicamente es que la liebre le pidió a la tortuga una carrera con la tortuga y pues lógicamente ganó la liebre, no, ganó la tortuga, a pesar de que pues uno se imaginaría que ganaría la liebre por correr más rápido que la tortuga, pero ahí te están hablando de quién fue más inteligente para llegar a la meta, a pesar de que la liebre hizo trampas, esperó, fue tiempo para llegar a la meta porque pues pensaba que la tortuga iba a llegar demasiado tarde. Cuando fue al revés, llegó tarde la liebre por esperarte, confiarte más que nada en que ella era más lenta que uno, ¿verdad? Esta es la moraleja. Siempre una fábula va a tener una moraleja. La leyenda puede ser más implícita o simplemente puedes tú, no voy a hacer esto para que no me pase esto, ¿verdad? Pero la fábula sí lo tiene ahí implícitamente la moraleja, ¿verdad? Y un mito puede ser un mito que puede ser real o no puede ser real, pero que está ahí, ¿verdad? O un cuento, pues sí es algo más fantástico, puede ser no real. La mayoría de los cuentos es no real, como el cuento, no sé, de Caperucita Roja, el cuento de los tres cerditos, y todos estos tienen una estructura particular y tipos de subgéneros, ¿verdad? Características del cuento. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios, protagonizado por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo, es lo que les decía. El cuento es algo sencillo, no es algo muy grande y tiene pocos personajes, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué características tiene. Tiene un inicio, tiene un programa y tiene una solución del conflicto, como toda narración o como todo texto, ¿verdad? Entonces el inicio pues te empieza presentando los personajes, las actitudes
las actitudes de cada personaje, ¿verdad? Y el problema puede ser, si uno se metió en algo, pues ya, se metió en el problema, metió el problema a todos, y pues la solución del problema, que pues en un cuento no hay una moraleja, pero pues si tú lo reflexionas, puede haber una moraleja o un aprendizaje, ¿verdad? Hay subgéneros. ¿Qué es un subgénero? Que del cuento pues puede haber cuentos fantásticos, hadas, suspenso, comedia, histórico, romántico, microrelato o cuentos de ciencia ficción. Es decir, como en el cine, en los cuentos hay para todo tipo. Que a mí no me gustan de animales, a mí me gustan de ciencia ficción. Hay cuentos de ciencia ficción. Que a mí no me gustan ni de animales ni de ciencia ficción, a mí me gusta de suspenso, de miedo. Muy bien, hay cuentos de miedo. No, a mí, ¿sabes qué? No me gusta ni de miedo, ni de suspenso, ni de nada. Me gusta de hadas. Perfecto, hay cuentos de hadas. Tú puedes leer el cuento que a ti te guste, del tema que a ti te guste, o crear cuentos que a ti te gusten, de temas que a ti te gusten. Los cuentos pueden ser de algo que te pasó, de algo que te pasó, o que inventándole más, agregándole más, o de algo que le pasó a una amiga, a un amigo, inventando nombres, inventando escenarios y todo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo que es el cuento del sapo y la rosa, que pues te habla de valores, como el valor de ser humilde, ¿verdad? Existen también las leyendas. Una leyenda es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o una mezcla de ambos que se transmiten de generación en generación en forma oral o escrita. Es como lo que yo les decía, la leyenda de la Llorona, la leyenda del sol y la luna, que según eran un amor que aparecía en la noche y aparecía en el día y que nunca podían estar juntos. Este es un ejemplo de una leyenda. Y pues, ¿cuáles son sus protagonistas? En el sol y la luna, pues el sol y la luna. En la leyenda de la Llorona, pues es una mujer que lloraba por sus hijos, ¿verdad? Pero hay leyendas de todo. Y pues, como te había comentado, entre paréntesis, en historia, pues van de culturas en culturas, eran el tipo de... Bueno, entonces una leyenda también puede ser escrita o oral, es decir, yo te la puedo contar a ti y pues tú nada más escucharla, o si no, yo presentarte una leyenda escrita, leerla, decirme de qué trata, de qué no trata, ¿verdad? Entonces, esto es la leyenda. Por ejemplo, la leyenda también de al final del arco iris hay un tarrón de oro y un duende, ¿verdad? Esta es lo que siempre nos ha dicho desde niños, bueno, al menos así me decían a mí de niña, que al terminar de llover o cuando llovía con sol se hacía un arco iris y al final del arco iris había un tarrón lleno de oro con un duendecillo. Por eso es esta imagen. Existen también tipos de leyendas. La leyenda histórica. Las leyendas históricas son las narraciones que exponen acontecimientos surgidos en guerras o en tiempos de conquistas. Este tipo de relatos cobran importancia al ser transmitidos de forma oral y combinar elementos reales con características fantásticas o inverosímiles. Por ejemplo, leyendas que pasaron en las guerras en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, o en guerras que se han hecho, ¿verdad? Entonces, ya después de la guerra, pues empiezan a salir las leyendas que a lo mejor fueron contadas por los participantes de esas guerras y pues fueron contadas de generación en generación. Y como todo, se va transformando esa leyenda y a lo mejor te agregan más cosas, a lo mejor te quitan más cosas, a lo mejor te agregan cosas que no estaban en un principio, pero pues esa es la idea de una leyenda, ¿verdad? Están las leyendas etiológicas. Este tipo de leyendas basa su contenido en el origen y nacimiento de aspectos relacionados con el mundo natural, tales como ríos, lagos, lluvias y árboles. Comúnmente estas narraciones forman parte de la cultura de los pueblos indígenas. Por ejemplo, cómo se originó un pueblo, cómo se originó el nombre de un pueblo, cómo se originó el río, cómo se originó cosas así que están por lo general en pueblos pequeños
o en ranchos, pues te empiezan a contar estas leyendas y al igual que todo, te puede agregar, quitar, modificar nombres, modificar personas, modificar cosas, ¿verdad? Entonces estas son las leyendas etiológicas. Las leyendas urbanas son narraciones contemporáneas de carácter popular que, si bien contienen elementos supersticiosos e imaginarios, se dan a conocer como si ocurrieran en un tiempo actual. Estos relatos no solo se transmiten de boca en boca, sino que se emplean los medios de comunicación modernos para masificarlas y hacerlas populares. Las leyendas urbanas pueden ser, por ejemplo, la leyenda de que hay un doctor chaparro en la Huasteca de Santa Catarina. Entonces ya ahorita existen videos, personas que juran haber visto al doctor Chaparro en esa cueva actualmente, según dicen. O leyenda de la casa de los tubos, la leyenda o la típica leyenda de todas las escuelas, que una niña se murió en esa escuela y que fue enterrada debajo de esa escuela. Nadie ha visto a esa niña, pero pues todos dicen que existió esa niña. Ahorita dicen que existe una niña en el tubo. No sé si sea cierto. Seguiremos investigando. Entonces, las leyendas urbanas. Vamos con las fábulas. Son sucesos imaginarios en que los animales actúan como personas. Al final siempre nos dan una moraleja, que es una enseñanza. Sus partes son planteamiento, nudo, deslate y moraleja, es lo que les decía en un principio. La fábula siempre te va a dar una moraleja. Tal vez en los cuentos y en las leyendas sean implícitas, pero en la fábula esta es la única narración que te lo pone así, tal por escrito, moraleja, ¿verdad? Porque siempre va a ser por moraleja. Las fábulas son caracterizadas por animales. Por ejemplo, la que te dejé en un principio, de la liebre y la tortuga, los pecerditos o X fábulas que tienen que incluir animales. Siempre con animales, ¿por qué? Para llamar tu atención y darte un mensaje a través de estos animales, ¿verdad? Aquí tengo la que te estaba comentando ahorita, valores, la liebre y la tortuga. Las fábulas pueden clasificarse en agonales, se basan en la confrontación de dos conductas u opiniones entre dos protagonistas o el protagonista y el antagonista, para al final premiar una y castigar la otra, ¿de acuerdo? Son dos conductas opuestas o que no tienen nada que ver y al final se apremian las dos, o una y la otra se castiga. La mitológica, aquellas que recogen el contenido religioso o místico de una tradición cultural, como sus dioses o relatos fundacionales. Por ejemplo, ahorita está la película también del Día de Muertos, que pues habla de esta tradición del Día de Muertos y te dice cómo está constituida y todo. De animales, las que tienen como protagonista a seres del reino animal, lobitos de ratos humanos como habla o inteligencia, ya hemos aunado mucho en este tema. Y pues esas son las fábulas y leyendas que existen. Como te digo, te voy a dejar una leyenda y una fábula de video para que te ejemplifique mejor esto y te quede más claro que es una leyenda y que es una fábula. Te digo, las tres tienen que dejarte un mensaje claro, y en la fábula es lo único que es la moraleja que está explícita. Y bueno, entonces esto sería todo por el día de hoy y yo les dejaré los videos que les comento. La cigarra y la hormiga. Al oír la campana, dale vuelta a la página. En una tarde de verano, una cigarra se hallaba en lo alto de un árbol, cantando plácidamente. De pronto, se dio cuenta que debajo de ella había una larga fila de hormigas que llevaban alimentos sobre sus espaldas. Sin darle importancia, continuó con su canto. Así pasaban los días. Mientras la cigarra cantaba, las hormigas caminaban presurosas, guardando sus alimentos. Una tarde, no soportó más la curiosidad y le preguntó a una de ellas: Amiga hormiga,
¿Por qué no descansa y aprovecha el verano para disfrutarlo como yo? No podemos, se acerca el invierno y tenemos que juntar provisiones para no morir de hambre, explicó la hormiguita. Bueno, pero aún falta mucho para el invierno. Yo seguiré aprovechando esta linda tarde para cantar, dijo muy orgullosa la cigarra. Y así continuó la holgazana, todo el verano descansando y cantando, mientras las pequeñas hormiguitas trabajaban día y noche preparándose para el invierno. Pero un día, la cigarra despertó y se dio cuenta de que había llegado el invierno. Por donde iba encontraba mucha nieve y no tenía dónde protegerse del frío. Se trató de abrigar con algunas hojas secas que encontró en el camino, pero la despreocupada cigarra también tenía hambre y no hallaba comida por ningún lado. De pronto, se acordó de que las hormigas sí tenían alimentos y fue hasta su guarida. Desesperadamente, tocó la puerta del hormiguero y la misma hormiga que había conocido en el verano fue quien le atendió. Amiga hormiga, tengo mucha hambre y frío. Por favor, dame casa y comida, suplicó la cigarra. ¿Pero qué fue lo que hiciste en el verano?, preguntó la hormiga muy sorprendida. Me dediqué a cantar y disfrutar del bello sol del verano. Bueno, si estuviste cantando en el verano, ahora baila durante el invierno, le reprendió muy molesta la hormiga y cerró la puerta. Moraleja: primero duro tendrás que trabajar si luego tranquilo quieres disfrutar. El callejón del beso. Este debe su nombre ya que sus paredes entre sí son muy estrechas, y las paredes y balcones están a menos de 1 metro de distancia. Existe una leyenda que a través de los años, ha viajado de boca en boca. Esta leyenda trata sobre dos personas enamoradas, Ana y Carlos. Ana era la hija única de un padre celoso, estricto y violento que la mantenía alejada y aislada de la sociedad, para que el amor de otro hombre no se la arrebatara de su lado. Pero como toda mujer inteligente, Ana de vez en cuando se daba sus escapadas. En una de ellas fue cuando conoció a Carlos, un humilde minero, con el que se veía en una de las tantas iglesias de Guanajuato cerca de su casa. Un día fue descubierta por su padre, quien sin pensarlo mucho la encerró y la amenazó con enviarla a un convento para después casarla con un rico y viejo noble español, quien de paso haría un favor al padre pues este aumentaría su fortuna. En aquellos años, la mayoría de las doncellas tenían como fiel sirviente a una dama de compañía. Así que Ana le pidió a su dama de compañía que le hiciera llegar una carta a Carlos en la cual le advertía sobre los planes de su padre. Carlos, como todo enamorado, estuvo pensando sobre lo que tenía que hacer. Fue entonces que se dio cuenta que una de las ventanas de la casa de Ana daba a un angosto callejón. Este era tan estrecho que con tan solo asomarse y estirarse un poco, bien podía tocar la pared de la casa de enfrente. Así que si él lograba entrar a la casa de enfrente, podría hablar con su amada desde los balcones, y así entre los dos poder encontrar una solución a su problema. Preguntando y preguntando, Carlos averiguó quién era el dueño de la casa y la compró a precio de oro.
Así, aún encerrada y sin que su padre lo supiera, Ana y Carlos pasaban largas noches platicando en los balcones. Hasta que un día el padre escuchó muchos murmullos en la habitación y encontró a la pareja reunida. Enfurecido y violento como era, clavó una daga en el pecho de su hija. Ante los hechos, Carlos enmudeció de espanto y solamente dejó caer en las manos de su amada un tierno beso. Pocos días después, Carlos, al no poder soportar vivir sin el amor de Ana, se lanzó desde el pozo principal de la mina de la Valenciana. Gracias por ver el video. Si les gustó, pueden darle like y suscribirse para más videos. Soy Rogelio Abundis. Buenas noches.